Hola, hola a todos, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Un día más, hoy nos conectamos con chakra tercer ojo en el plano físico. Recordemos que estamos todavía, a pesar de que en la astrología sideral ya entramos en Libra, eh, perdón, la astrología tropical, ya entramos en Libra, nosotros seguimos dentro del proceso del yo analizo, ¿sí? Que no estamos basándonos exactamente en la astrología, sino que estamos basándonos en los conceptos de los 12 signos, ¿sí? Así que en estos próximos 9 días que todavía nos quedan del proceso de Virgo, vamos a seguir analizando y escribiendo. Bien, por ahí, si ven que no los miro a los ojos, es porque estoy leyendo, ¿sí? Y como estoy leyendo a veces algunos comentarios o mirando que todo esté bien y la conexión, no estoy mirando la cámara fijamente. También porque si miro la cámara me aburro. Está más arriba la cámara. Bueno, entonces, por eso estoy mirando para cualquier lado. Hoy, tercer ojo. Escribí hoy en el blog que el concepto del tercer ojo va a estar relacionado al tema del contexto. ¿Mm? Y recordemos, para el que no lo leyó, lo que significa la palabra contexto. Con proviene de la palabra latina cum, que significa en compañía o en conjunto, ¿sí? Y texto, que viene de la palabra latina texitus, que significa tejido, ¿sí? Algo que está entrelazado, tejido. Por lo tanto, contexto significa todos aquellos aspectos que están entrelazados entre sí. Bien, entonces, nosotros tenemos un concepto de la palabra contexto que no es la original. Para nosotros el concepto contexto significa algo que está afuera, que está alrededor, ¿sí? Cuando la palabra contexto tiene que ver con todo aquello que se conecta, tanto afuera como adentro, que está todo entretejido. Por lo tanto, a lo que se refiere contexto no es algo que está externo y que no tiene nada que ver con lo que sucede, ¿sí? Sino que, eh, sino que en realidad habla de todo aquello que sucede y que modifica también lo interno. Bien, y con esto me gustaría aclarar un concepto que también lo tenemos muy espiritualizado, pero lo hemos exagerado a este concepto. Y que significa que todo lo que está afuera simplemente es como es porque lo creo desde mi interior, que todo lo que está en mi interior es lo que proyecto hacia afuera. Y vamos a tratar de desmitificar un poco este concepto y entender cómo entenderlo mejor. ¿Por qué digo que es un concepto un tanto confuso o errado? ¿Por qué digo esto? Porque cuando empezamos en el proceso de cuando empezamos en el proceso de reconocer que nosotros somos los creadores, ¿m? Cuando empezamos a decir yo soy el creador, yo soy parte del creador, ah, solemos, em, solemos interpretar que si yo soy el creador, entonces todo lo que hay alrededor lo creé yo, ¿sí? Y, y me empiezo a hacer como la idea de que por lo tanto todo lo que pase a mi alrededor depende solo de lo que yo tengo en mi interior. Y no es tan así. Ahora vemos por qué. ¿Por qué no es precisamente que yo desde mi interior estoy creando?
Porque el concepto del yo soy no es el yo, es diferente. ¿Mm? El concepto de persona, Matías, ¿sí? Es es un aspecto del yo soy, un aspecto externo del yo soy. Por lo tanto, yo mismo soy una proyección del creador. ¿Qué significa? Que yo soy parte del creador, sin embargo, no soy exactamente yo, Matías, el creador. Síganme la lógica y después vamos profundizando. Por lo tanto, teniendo en cuenta que yo soy solo un aspecto del yo soy, entonces significa que yo soy parte de uno de esos tejidos que se enredan en la creación. Soy parte del contexto. Es decir, que cuando yo digo contexto, me estoy refiriendo a todo lo que se conecta separado del yo soy, proyectado del yo soy. ¿Y esto qué significa? Que todos nosotros, todos los que somos, ¿sí? Todos los que existimos, somos el contexto. El yo soy es el centro de este gran contexto. ¿Esto qué significa? Que en realidad yo también soy una consecuencia y que yo estoy entrelazado en una red que me sostiene y que inevitablemente cuando alguien se mueve, me mueve a mí. ¿Sí? Porque estoy entrelazado, estoy en el tejido, estoy en la telaraña. Es por esto que cuando hablamos de un ser espiritual que está conectado con el yo soy constantemente, es un ser capaz de modificar el contexto. Pero un ser que no es plenamente consciente de su yo soy en cada célula, inevitablemente es modificado por el contexto. ¿Se entiende hasta ahí? Básicamente, esto sería como cuando yo tomo ciencia, cuando yo sé cómo usar algo, ¿sí? Cuando yo sé cómo usar un objeto, yo puedo transformar el objeto. Yo sé cómo funciona. Cuando yo no sé cómo funciona, el objeto me condiciona a mí. Es debido a esta, bueno, de esta forma, ¿sí? Es cuando tenemos que entender que contexto significa la red, básicamente. La red de lo proyectado, no la red de la mente universal. Es la red de todas las cosas que la mente universal proyectó. Y como si fuera una telaraña, empezó a entretejer, y todos nosotros estamos pegados en esa telaraña. Como si fuéramos moscas. Para hacerlo bien gráfico, todos los yo son moscas y mosquitos que están pegados en la telaraña del yo soy, que es la araña. ¿Qué pasa cuando las moscas empiezan a vibrar? Inevitablemente toda la red vibra y por lo tanto, cada vez que uno se mueve, está condicionando a los otros en ese movimiento. Si una mosca se mueve muy fuerte, todos van a empezar a sentir la misma vibración. Por lo tanto, desde el aspecto de la red, desde el aspecto del yo, todos estamos condicionados por el contexto, que es la red de la telaraña. Entonces, cuando yo
soy capaz de controlar el contexto para que no me afecte y para yo crear el contexto? Cuando la mosca se recuerda que es la araña. Entonces, cuando la mosca se acuerda que es araña, empieza a tejer su propia red, su propio contexto. Por lo tanto, espero que con este ejemplo del mundo de los insectos y los arácnidos podamos entender lo que significa estar condicionado por el contexto. Cuando nosotros dejamos de ser el mundo espiritual, la red de la araña desaparece en nosotros, ¿sí? Entonces bajamos a la materia y nos convertimos en moscas. Cuando nacemos a la vida, es como si nos volviéramos moscas dentro de la telaraña. Por lo tanto, en el momento de nuestro nacimiento, la vibración de todas las otras moscas que están ya nacidas en la red van a condicionar mi vibración. Esto de entrar a la red de vibración, esto de entrar a la red de vibración, a la red de la telaraña, de la matriz, de la matrix de la existencia, es lo que empieza a moldearnos y a condicionarnos constantemente. El contexto empieza a modificar nuestra realidad. Por esto es importante entender el contexto en el cual nacemos, porque todo lo que está en esta matrix, en esta red de araña, esta telaraña, nos empieza a condicionar en lo que somos, por vibración, por esta tela interconectada. ¿Qué sucede aquí entonces cuando nos pasan dos cosas cuando entendemos esto? Una, nos damos cuenta de que estamos atrapados en una matriz, de que estamos atrapados en la matrix. Entonces, la búsqueda espiritual nos hace pensar, tengo que escaparme de esta red, de este contexto, porque soy una mosca. Uno empieza a pensar que se va a morir en la red porque como una mosca, la telaraña es una trampa. Entonces, las moscas empiezan a luchar por irse. Pero cuanto más vibra por escaparse la mosca, la araña te encuentra más fácil. Entonces surge otro camino, el camino espiritual. Un camino espiritual en el cual uno dice, no, 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 yo soy el creador de todo esto. Yo creo mi contexto. El contexto no me condiciona a mí, yo lo creo, ¿no? Pero todavía sigo siendo mosca. Entonces, empieza mi filosofía de vida, de decir, no, el resto no existe, porque yo soy el creador de mi propia red, del contexto, y sin embargo sigo siendo mosca. Por lo tanto, sigo condicionado. Es decir, que muchas de las personas que empezamos el camino de decir, yo soy creador de mi contexto, pero sigo viviendo este contexto y lo defiendo desde el ser una mosca, no me estoy dando cuenta de que las moscas no tejen redes. No sé si me siguen hasta ahí. Espero que sí. Imaginemos entonces que la mosca, imaginemos que la mosca es justamente el yo. Entonces, el yo no es capaz de crear una red. El yo solo puede vivir en la red, porque es un aspecto proyectado. Entonces, el proceso en realidad es recordar que todos éramos moscas.
Y cuando reconozco que todos somos moscas condicionadas en la red, es cuando todas las moscas pueden ponerse de acuerdo y darse cuenta de que todas juntas son la araña. Volverse la araña entonces, convertirse en la araña, es darse cuenta de que la red en la que yo me sentía atrapado, en realidad fue mi propia creación. Por lo tanto, para la araña tejedora, eh, para la araña tejedora, la red no, no es una trampa. La red es su hogar. Eh, entonces, en ese momento es cuando nos damos cuenta de que solo, eh, volviendo a recordar, lo que decía es que hasta que nosotros, como yo, no reconocemos el lugar que nos corresponde en la red y no empezamos a vibrar en armonía, ¿sí? No nos convertimos en araña. Es un proceso largo, no es simplemente decir yo creo mi realidad. El contexto no me condiciona, porque todo lo que se teje afuera es lo que viene de adentro. No es tan simple como eso. Y la razón por la que no es así de simple es porque lo que yo considero mi interior es parte de la red contextual. Por esto, nuestra gran tarea dentro de la existencia es encontrar la vibración perfecta en el contexto. Es decir, que tenemos que recordar que a veces cuando estamos entrando en el camino espiritual, escuchamos muchas afirmaciones muy grandes y después nos frustramos porque los resultados son cortos o pequeños. Y, eh, y es justamente por esto, porque el creador es uno solo y está dividido en billones que somos nosotros. Para crear, tenemos que entender la coherencia entre los billones, no entre el individuo. Si yo no entiendo mi coherencia con el contexto, no puedo conectarme con la capacidad creadora. A esto nosotros le llamamos co-creación. La co-creación no funciona en un solo individuo que se llama yo, Matías. Yo, Matías, no puedo co-crear. Para co-crear necesito de todos ustedes. Pero la única forma en que puedo co-crear realmente es si yo estoy en balance y equilibrio con todos ustedes. Porque no es simple, como se dicen en las frases, si lo piensas, lo creas. Hay que pensarlo, hay que proyectarlo, hay que manifestarlo, decirlo, hay que compartirlo, hay que convertirse en eso, hay que encontrar el equilibrio entre las fuerzas creadoras, hay que ser capaz de estar presente aquí y ahora, capaz de ser libre de mi pasado y capaz de tener conciencia de a dónde me dirijo. Son todos los chakras. No es lo pienso, lo creo. Hay mucho trabajo. Y todos estos chakras están condicionados por los tejidos de la red. Y lo primero que generó este entramado de vibración con el contexto fue la primera vez que me di cuenta
de mi contexto. Por esto la tarea de hoy es tratar de recordar cuál fue y cómo era el primer contexto que recuerdan en su vida. ¿Cómo era su infancia? ¿Cuáles fueron sus primeros recuerdos? ¿Qué era lo que sentían con su familia, el entorno, cuando nacieron? El límite son los 7 años. En ese periodo de tiempo, de los primeros 7 años, ¿cuáles son todas las cosas que pueden recordar hoy que marcaron su vida para siempre? Y no digamos, no recuerdo nada, porque eso es literalmente imposible. Eso es solamente nuestro cerebro tratando de defenderse ahora mismo. La mente siempre trata eh, de no gastar una energía innecesaria y de defenderse de memorias que a lo mejor no las considera útiles. Por tanto, los invito a tratar de recordar, a hacer una caminata, a preguntarle a su familia y tratar de recordar cuáles son las primeras cosas que se acuerdan de su vida, el contexto de su familia, las cosas que vivieron. A veces pueden ser simplemente olores que después despiertan memorias. Y una cosa, no estamos hablando acá de sanar historia, no estamos hablando acá de ir al pasado para poder sanar nuestra historia, para nada. Lo único que estamos haciendo con esta tarea es tomar conciencia de las primeras conexiones con el contexto que nuestro cerebro interpreta. Porque esas primeras conexiones son las que determinaron cómo yo hoy me conecto con el mundo. ¿Mm? Bueno, si no entendieron algo, vuelvan a escucharlo. Vamos a la alineación. Bien. Y les recuerdo esto, fundamental. Escriban lo que recuerden. No lo dejen en la idea. A escribirlo. ¿Mm? Estamos en Virgo. No sean vagos. Hay que escribirlo. Bueno, vamos entonces a la explicación de hoy. La vibración del día es Sol. Sol. La afirmación del día es yo soy entramado de pensamientos. El patrón álmico de la información que nos ronda hoy es el sonido V. Y dice, ya. Ciclo Va representa el patrón inevitable del final, de cierre de un ciclo, de dejar todo atrás y pasar a otra realidad completamente nueva. Es pasar de estado sólido a líquido, luego gaseoso, para volver nuevamente a líquido y posteriormente a sólido. La muerte, desde el punto de vista de la vida, es un mal, pero desde el punto de vista de lo eterno, es una liberación, pues somos libres de las formas para convertirnos en nuestros sueños, relacionado con el concepto del nacimiento ayer. Tiene un poco que ver con lo que estuvimos hablando de que nosotros, las formas, somos los diferentes yo, que conformamos el contexto, y luego el sueño, cuando nos volvemos a otro plano de conciencia, nos convertimos en la araña tejedora de sueños. Bueno, vamos a ello. Nos ponemos cómodos. Estiro el cuerpo.
bostezo, descargo energía, leve masaje. Y voy relajando el cuerpo, dejando caer el peso de los hombros, concentrándome solo en mi respiración. Con mi imaginación comienzo a acompañar el oxígeno a través de la nariz hacia los pulmones, corazón, sangre, órganos y músculos. Inspiro profundamente y tomo conciencia de células que componen todo mi cuerpo. Millones y millones de pequeñas esferas que una junto a otra componen todo lo que yo soy. Viaja a través de tu cuerpo con la imaginación. Observa la célula más hermosa que encuentres y acércate a ella observando la esfera enorme frente a ti, sintiéndola con las manos, acariciándola, reconociéndola. Esta es una célula madre. Inspiro profundo y me sumerjo dentro de esta esfera, de la célula, hasta sentir que estoy flotando en el citoplasma, acariciando los cromosomas. Comienzo a destejer los cromosomas hasta sentir todas las cintas del ADN entre mis manos, reconociendo que son los códigos que me hacen ser yo soy. Inspiro profundo y me permito rodearme de toda esta información, conociendo que me encuentro aquí ahora dentro de la célula madre, dentro de mi madre. Estoy en un ovario, dirigiéndome hacia el útero. Inspiro profundo y observo sobre mí una luz que desciende en forma de espiral. Es el yo soy en forma de espermatoide. Siento el espermatozoide del yo soy tocar los límites del óvulo que me encuentro.
ingresando en forma de espiral a través del chakra corona. Y en tanto lo hace, siento la expansión de la luz irradiando en toda la célula, creando el magnetismo, iluminándose. Siento la luz alrededor de toda la célula, reconociendo aquí la unión del yo y el soy. Siento la fuerza espiralada del yo soy atravesar la corona, tercer ojo, garganta, corazón y plexo. Y desde aquí, irradiando toda su genética hacia el sacro, raíz, rodillas y tobillos. Inspiro la luz del yo soy y en tanto comienzo a expandir su conciencia en mi ser, reconozco el inicio de mi vida. Observo la célula hacer meiosis. Dividiéndose en dos. Contemplo desde mí el yo y en la célula frente a mí el soy. Yo soy. Inspiro profundo y comienzo a expandir con el sonido la conciencia del yo soy a través de toda mi creación. Siento la fuerza del yo soy comenzar a dividir las células. De 2 a 4, 8, 16, más y más en todas las direcciones, comenzando a diseñar todo a mi alrededor. Continúo pronunciando el sonido, en tanto expando hacia todas direcciones, creando el corazón, pulmones, estómago, intestinos, hígado, tiroides, cerebro, todos los órganos, músculos y huesos.
Tomo noción y conciencia de que el sueño del Creador, pensamientos, se vuelven reales. Contemplo mis manos, mis brazos, piernas y pies. Consciente de mi cabeza, comienzo a abrirme camino hacia afuera. Inspiro y comienzo a pujar, sintiendo la corona fuera del vientre de mi madre, extendiéndome hacia afuera, dejando salir los ojos, orejas, y nariz. En tanto el resto del cuerpo permanece dentro, contemplo que el tercer ojo empieza a expandirse a su alrededor en el contexto de esta vida a la que ingresa. Contempla su nuevo mundo. Tomo conciencia y reconozco. Yo soy el entramado de pensamientos. Yo soy el entramado de pensamientos. Yo soy el entramado de pensamientos. Inspiro profundo y llevo mis manos al corazón. En esta posición reconozco que todos los pensamientos de la creación se proyectan ahora en el contexto de mi nacer. Así me convierto yo en el entramado de pensamientos. Inspiro profundo y llevo esta conciencia a todo mi cuerpo a través del masaje, de estirar el cuerpo, bostezar, sintiendo la luz del yo soy irradiando desde la nariz y los oídos hacia arriba, entrando a esta nueva realidad. Y voy abriendo los ojos aquí y ahora. Bien. Como siempre, beban mucha agua y descansen. Recuerden entonces que todo lo que está a nuestro alrededor nos está creando. El contexto nos crea y condiciona. En tanto reconocemos esto, nos volvemos nosotros conscientes y podemos comenzar a crear desde el yo soy esta nueva realidad. Por eso el primer paso es reconocer el contexto que me creó para poder después crear uno nuevo. Buenas noches
y nos vemos mañana para el laringio. Adiós.